A sus 51 años, Pablo Montero ya no se esconde. Se acabaron las sonrisas forzadas en el escenario, las respuestas evasivas ante las cámaras. Esta vez, él mismo ha confirmado lo que el público solo se había atrevido a insinuar durante años. Detrás de las deslumbrantes luces del escenario, tras la imagen del hombre fuerte de la música ranchera, yace una verdad que deja a muchos sin palabras. ¿Qué le sucedió realmente a Pablo Montero a los 51 años? ¿Y por qué estos últimos días han sido considerados el período más triste de su vida? A los 51 años, Pablo Montero ya no quiso seguir sosteniendo una versión incompleta de sí mismo. Durante mucho tiempo, cuando le preguntaban por su estado emocional, por los rumores, por los problemas que lo rodeaban, respondía con sonrisas medidas y frases cuidadosamente calculadas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez habló claro. Admitió que no estaba bien. Admitió que había atravesado uno de los periodos más oscuros de su vida. Y esa confirmación dicha sin rodeos dejó a muchos en silencio. Durante años, el público lo vio como el hombre fuerte del regional mexicano, el intérprete apasionado que dominaba el escenario con traje de charro y voz firme. Parecía invencible. Sin embargo, en sus propias palabras, la presión constante, las críticas y las decisiones equivocadas fueron acumulándose como una carga imposible de ignorar. No fue un colapso repentino. Fue un desgaste lento, casi invisible, que se fue filtrando en cada rincón de su vida. En entrevistas recientes, Pablo Montero reconoció que la imagen que proyectaba no siempre coincidía con lo que sentía al bajar del escenario. Habló de noches en las que el silencio era más pesado que los aplausos, de momentos en los que dudaba de sí mismo, incluso después de haber llenado recintos y recibido ovaciones. ¿Cómo puede alguien rodeado de fama sentirse tan solo? Esa fue una de las preguntas que quedaron flotando en el aire. También confirmó que ciertos episodios polémicos no eran simples exageraciones mediáticas. Aceptó que cometió errores, que hubo decisiones impulsivas y situaciones mal manejadas. Y lejos de culpar únicamente a la prensa o al entorno, asumió su parte de responsabilidad. Esa honestidad, inesperada para algunos, fue lo que realmente sacudió a sus seguidores. No estaban escuchando a la estrella impecable, sino al hombre cansado de fingir que todo estaba bajo control. A los 51, Pablo Montero habló de salud emocional. Dijo que hubo días en los que se sentía desbordado, en los que el peso de su propia historia parecía aplastarlo. No utilizó palabras grandilocuentes. No dramatizó. Pero la forma pausada en que describía su estado dejaba claro que no se trataba de una etapa pasajera. Era algo más profundo, más persistente. Algo que había aprendido a ocultar demasiado bien. Muchos fans reaccionaron con incredulidad. ¿De verdad estaba pasando por todo eso mientras seguía cantando, actuando y apareciendo en televisión? La respuesta era sí, y esa contradicción fue la parte más dura de aceptar. La industria del entretenimiento no se detiene porque alguien esté atravesando un momento difícil. El calendario sigue, los compromisos continúan, las cámaras se encienden. Y él como profesional cumplía. Pero por dentro la historia era otra. En su confesión también habló del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a no estar a la altura de lo que la gente esperaba, miedo a que cualquier tropiezo se convirtiera en un titular negativo. Esa sensación constante de estar siendo observado, evaluado, juzgado, terminó por desgastarlo más de lo que imaginaba. Y aunque siempre había sabido que la fama tenía un precio, nunca pensó que llegaría a sentirse tan vulnerable. Lo que más impactó no fue que reconociera dificultades, sino la claridad con la que describió su cansancio. Cansancio físico sí, pero sobre todo emocional. Cansancio de luchar contra versiones distorsionadas de sí mismo. Cansancio de intentar demostrar que aún podía con todo. A los 51 años, decidió dejar de sostener una fachada que ya no le pertenecía. Este momento marcó un antes y un después. Porque cuando un artista como Pablo Montero confirma públicamente que atraviesa una etapa dolorosa, ya no se trata solo de rumores o especulaciones. Se convierte en un punto de inflexión, en la aceptación de que algo cambió, y en la pregunta inevitable:
¿Cómo llegó hasta aquí alguien que parecía tenerlo todo? La respuesta no está en un solo episodio, ni en una sola decisión. Está en una suma de años de presiones de expectativas acumuladas. Y este reconocimiento, lejos de ser una derrota, fue el primer paso para mostrar la verdad sin adornos. Una verdad que, aunque incómoda, era necesaria. Así comencé el capítulo más difícil de su historia reciente. Con una confesión sincera. Con una mirada directa. Con la certeza de que a los 51 ya no podía seguir callando lo que llevaba demasiado tiempo guardando. Durante muchos años, Pablo Montero construyó una imagen sólida casi inquebrantable. Desde sus primeros éxitos en la música ranchera hasta su presencia constante en telenovelas y escenarios internacionales, parecía que su carrera avanzaba con paso firme. Pero mientras el público celebraba cada nuevo proyecto, algo más se estaba gestando en silencio. En el exterior todo era brillo, entrevistas, giras, premios, reconocimiento. Sin embargo, en el interior comenzaban a aparecer pequeñas grietas. No eran escándalos aislados, ni momentos explosivos. Eran tensiones acumuladas, decisiones tomadas bajo presión, expectativas imposibles de sostener durante tanto tiempo. La industria no perdona la debilidad, y Pablo lo sabía. Por eso siguió adelante incluso cuando ya no se sentía tan fuerte como antes. Con el paso de los años, cada error se amplificaba. Cada tropiezo ocupaba titulares. Cada rumor se convertía en conversación nacional. Y aunque él intentaba mantenerse enfocado en su trabajo, la constante exposición mediática empezó a pasar factura. No era solo lo que ocurría, sino cómo se narraba. La imagen pública comenzaba a distorsionarse, y defenderla requería cada vez más energía. Hubo momentos en los que intentó reinventarse, demostrar que todavía tenía la misma fuerza artística que lo llevó al éxito. Nuevos proyectos, colaboraciones, apariciones estratégicas. Pero detrás de esa determinación había también una necesidad profunda de reafirmación. Seguía siendo relevante, seguía teniendo el mismo impacto que antes. Esas preguntas comenzaron a rondar su mente con más frecuencia de la que muchos imaginaban. En lo personal, las relaciones también se vieron afectadas por el ritmo de vida acelerado. La fama exige presencia constante en el espacio público, pero reduce el tiempo para la intimidad, para la calma, para la reconstrucción emocional. Y cuando los conflictos personales coinciden con la presión profesional, la carga se duplica. No es fácil sostener una vida privada estable cuando cada movimiento es observado. Durante esos años, Pablo Montero aprendió a responder con firmeza ante las críticas. Pero responder no significa que no duela. Cada comentario, cada cuestionamiento iba dejando una marca. Tal vez no visible para el público, pero sí muy real para él. El artista seguía cantando, actuando, cumpliendo compromisos. El hombre, en cambio, comenzaba a sentir el desgaste. La música ranchera, con su intensidad emocional, siempre fue su refugio. En el escenario encontraba una forma de liberar lo que llevaba dentro, pero incluso ese espacio empezó a cambiar. Lo que antes era pura pasión empezó a mezclarse con responsabilidad, con obligación. El placer de interpretar se fue transformando en una tarea que debía cumplir sin importar su estado interno. No se trataba de una caída abrupta, sino de una transformación silenciosa, de una energía que ya no era la misma, de una sonrisa que necesitaba más esfuerzo para sostenerse. Y mientras el público seguía recordando al Pablo Montero de los grandes éxitos, él sabía que algo se había movido por dentro. En retrospectiva, esos años fueron el verdadero inicio del desenlace. No porque todo estuviera perdido, sino porque las señales estaban ahí. Señales de agotamiento, de tensión acumulada, de una lucha constante por mantener una imagen que ya no reflejaba su realidad completa. A los 51, cuando finalmente decidió hablar con franqueza, no estaba describiendo un problema reciente. Estaba confesando el resultado de muchos años de desgaste emocional y presión continua. Lo que parecía un giro inesperado era en realidad la consecuencia de un proceso largo y silencioso. Y así lo que comenzó como pequeñas grietas invisibles, terminó convirtiéndose en una fractura imposible de ignorar. La pregunta ya no era si algo estaba pasando, sino cuánto tiempo llevaba ocurriendo, sin que nadie lo notara realmente. Con el paso del tiempo,
Algo empezó a cambiar en la trayectoria de Pablo Montero. No fue un derrumbe inmediato ni un escándalo definitivo que lo apartara de los escenarios. Fue algo más sutil. Las invitaciones comenzaron a espaciarse. Los proyectos ya no generaban el mismo impacto. Las cifras que antes eran motivo de celebración empezaron a compararse con su propio pasado. Y esa comparación nunca es sencilla. Durante años, su nombre fue sinónimo de éxito dentro del regional mexicano. Cada lanzamiento despertaba expectativa. Cada aparición en televisión tenía peso. Pero la industria musical es implacable. Cambian las tendencias, surgen nuevas voces, el público evoluciona. Y mantenerse en la cima no depende solo del talento, sino también del momento de la narrativa de la conexión emocional con nuevas generaciones. Pablo Montero lo sabía. Por eso intentó adaptarse. Exploró diferentes formatos, aceptó proyectos televisivos, buscó mantenerse visible. Sin embargo, la percepción pública ya no era la misma. Algunos comenzaron a hablar de altibajos. Otros cuestionaban su estabilidad profesional. Y en un entorno donde la imagen lo es todo, esa duda colectiva pesa más de lo que parece. Lo más difícil no fue la competencia. Fue la sensación interna de no reconocer el propio ritmo. Cuando estás acostumbrado a llenar escenarios y de pronto el entusiasmo ya no se siente igual, surge una pregunta incómoda. ¿Sigo siendo el mismo artista que antes? No es solo una cuestión de fama, es identidad. Porque para alguien que ha vivido bajo los reflectores durante décadas, el escenario no es solo un lugar de trabajo, es parte de su definición personal. Además, cada polémica mediática, por pequeña que fuera, parecía amplificarse. Ya no se hablaba únicamente de música o actuación, se hablaba de su carácter, de sus decisiones, de su vida privada. La narrativa empezó a desplazarse del talento al conflicto. Y eso, en términos de reputación, es un cambio profundo. Hubo momentos en los que intentó demostrar que aún tenía la fuerza de siempre. Subía al escenario con energía, defendía cada interpretación con intensidad. Pero el desgaste acumulado comenzaba a notarse. No en la voz necesariamente, sino en la mirada. En esa mezcla de determinación y cansancio que solo perciben quienes observan con atención. El mercado también se transformó. Nuevos estilos dominaron plataformas digitales. Las audiencias más jóvenes consumían música de otra manera. Y aunque Pablo Montero seguía teniendo una base fiel de seguidores, el entorno ya no giraba exclusivamente alrededor de figuras como la suya. Adaptarse no siempre es sencillo cuando tu carrera se forjó bajo reglas distintas. Esa etapa no fue un fracaso absoluto, pero sí un punto de inflexión. Dejó de ser el protagonista indiscutible para convertirse en un artista que debía defender su lugar constantemente. Y esa defensa permanente desgasta. Porque ya no se trata solo de crear, sino de justificar tu presencia. En entrevistas posteriores se percibía un tono diferente. Más reflexivo. Más consciente de las dificultades. Ya no hablaba únicamente de proyectos futuros, sino de procesos internos. De aprendizajes. De errores. Era como si la propia experiencia lo hubiera obligado a mirarse con mayor honestidad. Y entonces aparece otra capa del conflicto cuando la carrera ya no avanza con la misma velocidad, la mente empieza a cuestionarlo todo. Las decisiones del pasado, las oportunidades rechazadas, las alianzas mal gestionadas. Es fácil mirar atrás y pensar que algo pudo haberse hecho distinto. Pero vivir en esa revisión constante también puede convertirse en una carga. Para Pablo Montero, esta etapa fue el momento en que la fama dejó de ser un escudo. Ya no protegía del juicio ni ocultaba las inseguridades. Al contrario, las hacía más visibles. Lo que antes era admiración sin matices, se transformó en una opinión dividida. Y sostener esa dualidad requiere una fortaleza emocional enorme. Así, la carrera que durante tanto tiempo fue su mayor orgullo, comenzó a sentirse como un terreno inestable. No desapareció el talento, no desapareció la pasión, pero sí cambió el contexto. Y en ese nuevo contexto, cada paso debía darse con más cautela, con más conciencia, con más esfuerzo. Sin darse cuenta, la lucha por mantenerse vigente empezó a mezclarse con la lucha por mantenerse firme emocionalmente.
Y cuando ambas batallas coinciden, el desgaste se multiplica. Lo que para el público era simplemente una etapa diferente para él, se convirtió en un desafío profundo y personal. A los 51 años el cansancio dejó de ser una sensación pasajera y se convirtió en un estado constante. Ya no era solo la presión profesional ni la crítica mediática. Era algo más íntimo, más profundo. Una especie de peso invisible que lo acompañaba incluso en los momentos de silencio. En esta etapa, Pablo Montero comenzó a hablar con mayor claridad sobre su estado emocional. Reconoció que había días en los que levantarse resultaba más difícil de lo que cualquiera imaginaría. Desde afuera la imagen seguía siendo la de un artista activo presente con proyectos en marcha. Pero por dentro la energía no siempre coincidía con esa apariencia. La palabra que más se repetía en su entorno cercano era agotamiento. No únicamente físico, aunque también lo había. Era un agotamiento mental acumulado después de años de exposición constante de defensas públicas, de intentos por demostrar que todo estaba bajo control. A los 51 la resistencia ya no era infinita. Algunos allegados mencionaron que su carácter se volvió más introspectivo, más silencioso. No era el Pablo expansivo de otras épocas. Se mostraba reflexivo, a veces distante. No necesariamente porque quisiera aislarse, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando dentro de él. Esa búsqueda interna suele ser incómoda. Obliga a enfrentarse a preguntas que uno ha postergado durante demasiado tiempo. También hubo señales físicas que preocuparon a su entorno. El estrés prolongado termina reflejándose en el cuerpo. Insomnio, tensión, altibajos de ánimo. Nada escandaloso en apariencia, pero sí persistente. Y cuando esas señales se suman a la presión pública, el equilibrio se vuelve frágil. Lo más duro fue aceptar que no podía resolverlo todo solo. Durante años había proyectado fortaleza, había enfrentado críticas, rumores, conflictos. Pero esta vez el desafío no estaba afuera, sino adentro. Reconocer la necesidad de apoyo fue uno de los pasos más difíciles. Porque para alguien acostumbrado a liderar su propia narrativa, admitir vulnerabilidad implica romper una imagen construida durante décadas. En entrevistas recientes, su tono cambió. Ya no hablaba únicamente de metas o planes futuros. Hablaba de salud emocional, de la importancia de detenerse, de revisar prioridades. Esa honestidad sorprendió a muchos. Algunos la interpretaron como debilidad, otros como madurez. Pero lo cierto es que a los 51 decidió dejar de fingir que nada lo afectaba. Las redes sociales amplificaron cada gesto. Cada expresión seria era analizada. Cada ausencia generaba especulación. Vivir bajo esa lupa constante no facilita ningún proceso interno. Sin embargo, Pablo Montero parecía haber llegado a un punto donde la opinión pública ya no podía ser el único criterio para definir su bienestar. En esta etapa oscura, no hubo un solo evento detonante. Fue más bien la suma de todo lo anterior. Años de presión, cambios en la carrera, conflictos personales, desgaste acumulado. Todo confluyó en un momento en que la pausa se volvió inevitable. No como una retirada definitiva, sino como una necesidad urgente de recomponer fuerzas. A los 51, el artista que durante décadas cantó sobre pasión, dolor y orgullo, comenzó a vivir esas emociones desde un lugar mucho más real. Ya no eran letras interpretadas sobre un escenario. Eran experiencias propias sentidas en carne viva. Y aunque para el público Puesta-Mitad-y parecía el inicio de un desenlace triste para él, también representó una oportunidad incómoda pero necesaria. Mirarse sin filtros, sin aplausos, sin luces. Enfrentar lo que había evitado durante años. Porque a veces el momento más oscuro no es el final, sino el punto en el que uno decide dejar de escapar de sí mismo. A los 51 años, cuando Pablo Montero decidió hablar sin filtros, muchos lo interpretaron como el anuncio de un desenlace triste. Las palabras final viágico comenzaron a repetirse con insistencia. Pero si miramos más de cerca la historia, es mucho más compleja que un simple titular impactante. Durante décadas su identidad estuvo profundamente ligada al éxito. El traje de charro, la voz potente, la presencia firme frente al público. Esa imagen no era solo una estrategia artística,
Era parte de su esencia pública. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa figura sólida empezó a pesarle. Porque sostener un personaje fuerte cuando por dentro se acumulan dudas, errores y cansancio emocional puede convertirse en una carga difícil de describir. El verdadero punto crítico no fue una sola polémica, ni un solo tropiezo. Fue el momento en que él mismo reconoció que ya no podía seguir fingiendo estabilidad permanente. Admitir vulnerabilidad en una industria que premia la fortaleza constante no es sencillo. Implica arriesgar reputación, abrirse al juicio, aceptar que la perfección nunca fue real. A los 51 años, Pablo Montero no estaba perdiéndolo todo. Estaba perdiendo una versión idealizada de sí mismo. Y eso, para alguien que vivió bajo reflectores tanto tiempo, puede sentirse como un derrumbe interno. Porque cuando la fama disminuye su intensidad, cuando las oportunidades cambian, cuando la narrativa pública deja de ser totalmente favorable, uno se ve obligado a redefinirse. Muchos seguidores se preguntan cómo alguien con talento, trayectoria y reconocimiento puede llegar a sentirse tan desgastado. La respuesta no está en la falta de éxito, sino en la acumulación de presión. La presión de mantenerse vigente. La presión de no cometer errores. La presión de responder ante cada crítica. La presión de cumplir expectativas que no siempre son realistas. En este punto de su vida, el conflicto dejó de ser externo. No se trataba únicamente de contratos o titulares. Era un diálogo interno constante. ¿Quién soy cuando el aplauso se apaga? ¿Qué queda cuando la imagen pública ya no es suficiente para sostener la autoestima? Estas preguntas no aparecen de un día para otro. Se construyen a lo largo de años de exposición continua. El término biágico simplifica una realidad que en verdad es profundamente humana. No es una historia de caída absoluta. Es la historia de un hombre que después de décadas en la cima y en la polémica, tuvo que enfrentarse a sus propios límites. Y aceptar límites no es fácil para alguien acostumbrado a superar obstáculos frente a millones de personas. También hay un componente de soledad que pocas veces se menciona. La fama conecta con multitudes, pero no garantiza compañía real en los momentos más difíciles. Cuando las cámaras se apagan, el artista se queda con sus pensamientos. Y si esos pensamientos están llenos de cuestionamientos, el silencio puede ser abrumador. A los 51 años, Pablo Montero dejó claro que el mayor desafío no era recuperar popularidad ni responder a la crítica. Era recuperar equilibrio, reconstruir confianza interna, volver a sentirse en paz consigo mismo. Esa batalla es silenciosa, pero probablemente la más importante de todas. Entonces, ¿qué significa realmente este final biágico? Tal vez no sea un final definitivo, sino el cierre de una etapa construida sobre exigencias extremas. Tal vez sea el momento en que el artista deja de actuar incluso fuera del escenario y comienza a mostrarse como es. Y aunque ese proceso duele, también puede abrir la puerta a una versión más auténtica. Lo que sí queda claro es que la historia de Pablo Montero a los 51 años no es simplemente la de un cantante atravesando dificultades. Es la de un hombre que después de años de éxito y controversia, tuvo que detenerse y mirarse sin el filtro del aplauso. Y esa mirada directa, honesta, es quizás el acto más valiente de toda su trayectoria. A los 51 años, la historia reciente de Pablo Montero nos deja algo más que titulares impactantes. Nos deja una reflexión incómoda pero necesaria. Durante décadas lo vimos cantar con fuerza, defender su imagen, enfrentar polémicas y mantenerse en pie frente a todo. Pero detrás de cada aplauso, había un ser humano lidiando con dudas, errores y un desgaste que no siempre se ve. Quizás lo más fuerte de todo no sea el momento difícil que atraviesa, sino la valentía de reconocerlo. En un mundo donde muchos prefieren fingir que todo está bien, él decidió hablar claro. Y eso nos obliga a pensar. ¿Cuántas veces exigimos perfección a quienes admiramos? ¿Cuántas veces olvidamos que la fama no protege del cansancio emocional ni del miedo? La historia de Pablo Montero a los 51 no es solo la de un artista enfrentando una etapa oscura. Es el recordatorio de que el éxito no elimina la fragilidad humana.
que incluso quienes parecen más fuertes pueden estar luchando en silencio. Y que a veces el acto más valiente no es subir al escenario, sino aceptar que se necesita un cambio. Si esta historia te hizo reflexionar, me gustaría leerte. ¿Crees que la industria del entretenimiento debería hablar más abiertamente sobre la salud emocional de los artistas? ¿Piensas que el público es demasiado exigente con quienes viven bajo los reflectores? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te interesa seguir descubriendo historias profundas, reales y llenas de matices como esta, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo video. Aquí no solo contamos lo que se ve en la superficie, también exploramos lo que hay detrás.